Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, bienvenidos sean. Yo soy Elías Leonardo. En esta ocasión mi invitado es guionista, director de cine, continuista, y lo voy a remarcar así porque es un oficio cinematográfico al que él le tiene mucho cariño, mucho aprecio, y ahorita van a escuchar por qué. Y cinéfilo, también es un cinéfilo empedernido, es un gran consumidor del cine mexicano, y lanza su ópera prima, Los Días Francos. Mi invitado es Ulises Pérez Mancilla. Bienvenido, Uli. Hola Elías, ¿qué tal? Pues muchas gracias por esta invitación. No, Muy pues gracias contento a de, ti. de poder platicar contigo sobre la película. Gracias, Uli. Pues gracias a ti por aceptar. Y voy a comenzar con algo que resaltaba en la introducción, que es el tema de ser continuista, de ser script dentro de la industria cinematográfica. ¿Por qué? Porque durante la función en la cual yo pude ver la película, conversabas con el maestro Juan Antonio de la Riva, que entre tantas cosas, tu ópera prima surge precisamente de haber desarrollado una carrera y un oficio como continuista, que es aprendiste a leer los guiones, aprendiste a leer las estructuras, aprendiste a leer las historias, de decir, se cuenta así, pero también hay que pensar en cómo se debe contar para que llegue a la pantalla, en fin, y es un oficio al cual le tienes mucho cariño y te expresas con demasiado cariño de él. Hay cineastas, hay directores o directoras que llegan directamente a la silla de dirección sin haber pasado a lo mejor por estos procesos del oficio o de algunas otras actividades dentro de una filmación, dentro del desarrollo de una película. Pero tú lo hiciste desde ahí. Entonces, cómo es este ser continuista y cómo influenció precisamente para que te lanzaras y te animaras a decir, quiero ser director, quiero ser guionista y voy por un largometraje. Sí, como es un oficio que le tengo mucho cariño, ¿no? Para mí, gracias gracias a él estoy donde estoy, ¿no? Estaba haciendo reflexión. La semana pasada, Alphaville Cinema me invitó a un programa de difusión de cine mexicano, ¿no? Donde me decía, bueno, tienes una película, pero tienes un montón haciendo de todo, ¿no? En el cine mexicano. ¿Por qué no te hacemos una retrospectiva? Y yo decía, caray, suena raro, ¿no? Porque pues solo tengo una película como director, ¿no? Pero él me decía, bueno, pero al final el público también quiere conocer lo que hacen otras áreas, ¿no? Dentro del cine, que para mí el cine es un arte colectivo, ¿no? Me parece que se crea en conjunto, se crea en comunidad. Entonces, pues nada, a raíz de esta inesperada, ¿no? Retrospectiva, breve retrospectiva, ¿no? Pues me dio para reflexionar que el próximo año estoy por cumplir 20 años trabajando en el cine nacional, ¿no? Son 20 años eh, en los que en su mayoría lo que he trabajado ha sido como script, como continuista, ¿no? Entonces, para mí, pues es un oficio muy noble, le tengo muchísimo cariño, yo creo que estoy por llegar a los 60 títulos, ¿no? O sea, tengo una filmografía de alrededor de 60 películas, cortos, series, ¿no? Eh, que la verdad es que eso como que se puede decir el número, pero ya echando atrás, ¿no? Me echaba unas pláticas ahí con Alfonso López, que es el director de Alphaville, ¿no? Donde de pronto pues caí en cuenta eso, de que he visto debuts, ¿no? De actores que ahora son grandes estrellas del cine mexicano, o que me ha tocado justo eso, acompañar procesos de óperas primas de directores que no volvieron a hacer nada, o no, o de estar pues con realizadores que forman parte de la historia del cine nacional, ¿no? Como es el caso de Arturo Ripstein, por ejemplo. He tenido la oportunidad de trabajar en 3 ocasiones con él. Eh, y nada, ahora sí que eso, como que empecé tan joven que he tenido oportunidad de, no sé, trabajé con Raúl Araiza, trabajé con Columba Domínguez, ¿no? En sus últimos proyectos. Entonces, pues a mí, yo lo único que puedo sentir por este oficio es eso, como mucho amor y mucho agradecimiento, porque lo decía ese día en la charla,
como que ser continuista script de otros y otras directoras me ha permitido a mí, pues, literal, trabajar hombro a hombro, ¿no? Con los procesos creativos, ¿no? Del ser director, del dirigir una película. Y pues nada, para mí ha sido una enseñanza tremenda, ¿no? Y desde ese puesto estratégico, alimentar mi propia inquietud de querer dirigir, escribir mis propios trabajos, ¿no? Entonces, pues yo lo que siento es que vivo el cine desde dos aspectos, ¿no? Y uno es ayudar a otros, ¿no? A realizar sus películas, ¿no? Sus historias y eh, gestionar mis propias herramientas para contar las mías, ¿no? Entonces, pues así ha sido el camino de enriquecedor, la verdad. Por eso, como que no es para mí un trabajo técnico, ¿no? Para nada, para mí me implica, o sea, lo desarrollo con el mismo amor que dirijo películas, ¿no? Siempre es un ritual irme a una película a la cual me invitan y elegir a cuál voy, ¿no? Y entender qué puedo aportar, ¿no? O con quién voy a repetir, ¿no? Que también eso ya me fascina ahora, ¿no? Poder decir, tengo 3 películas con tal director, ¿no? O voy por la segunda, ¿no? O con este director hice química y vamos a darle, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí viene ese entusiasmo, ese cariño hacia mi oficio. ¿no? Perfecto. Y es que quise iniciar con esto, tener esta introducción, para ahora sí adentrarnos en la conversación de la película y para valorar el tema del continuista, el oficio del continuista, porque si mal no estoy, quien te hizo continuidad en la película es Michelle Garza Cervera, ¿no? Ahorita vamos hacia allá, o sea, para que vean cuál es el gusto que tienen precisamente estos directores y estas directoras, no solamente por hacer sus propias películas, que en el caso de ella también hizo una ópera prima con Huesera, sino por contribuir a que otros directores, a que otras directoras hagan precisamente también sus propias películas. Pero bueno, con este bagaje que tuviste en continuidad, si algo aprendiste fue a la lectura de guión, ¿no? Al cómo contar historias. Y así es como surge tu inquietud por contar la historia de los días francos, que en una breve sinopsis es una madre soltera interpretada por Stephanie Salas, que tiene la adversidad de no encontrar empleo. Ella es una actriz que desde hace mucho no tiene trabajo en pantalla, entonces busca acomodo laboral en comerciales, en algunas propuestas de audiovisuales que puedan ir saliendo, para poder solventar los gastos de su hijo, que debe tener como entre 9 años aproximadamente, un chico que también va a la escuela. Entonces, toda la manutención que implica esto, además de que viven en un departamento ubicado al interior de un edificio que está por demolerse como consecuencia de la gentrificación que afecta a la Ciudad de México, que digo, podemos ubicarlo, si queremos, en el imaginario colectivo, en la alcaldía Benito Juárez, ¿no? Que es una de las más señaladas con este tema. Eso es a rasgos generales la sinopsis, pero va más allá, ¿no? La película desprende y genera muchísimas lecturas y vamos a iniciar por esto. ¿De dónde, por qué contar la historia de una madre soltera en la Ciudad de México, pero de una madre soltera, vamos a decirle, un poco atípica en el sentido de que ella también está buscando llenarse a sí misma en el tema de cumplir con un propósito, un objetivo, una ilusión, que es el ser una gran actriz, ¿no? El volver a la pantalla, el volver a un escenario, más allá de esta mamá soltera, doliente, sufriente, que ya conocemos en el cine nacional, quiere y se sacrifica por completo por un hijo. ¿Cómo surge esta historia, mi estimado Ulises? Esta historia la comencé a escribir por ahí del 2015. Eh, Fíjate que fue una cosa como muy casual. De pronto leí un reportaje que era premio Pulitzer Mm. sobre las consecuencias de el genocidio en Ruanda y específicamente, perdón, se centraban en la historia de una mujer que había atravesado como todo este infierno, ¿no? Y que había sobrevivido, se había quedado sin familia,
pero había dado a luz a un niño, ¿no? A un niño que además era consecuencia de violaciones por parte de, ¿no? de militares. Y ella planteaba a la reportera no poder soportar ver a su hijo, ¿no? Convivir con él, estar con él, a pesar de que era lo único que le quedaba. Y ese reportaje para mí me impactó, ¿no? Me impactó así como que yo provengo de una familia muy clásica, ¿no? Muy tradicional, mamá, papá, eh, y eso, pues eso, me llevó a explorar, me llevó a explorar como otros caminos, ¿no? Y a la inquietud sobre todo de querer explorar como la posibilidad de otras familias, ¿no? De otros esquemas en las que nos relacionamos, ¿no? Sí, como familia, ¿no? Y ahí empezó, así se sembró la semilla, trascendió todo eso, ¿no? Obviamente el contexto nada más fue una mera inspiración y empecé a querer contar la historia de una familia que fuera típica, ¿no? En este caso, pues una madre soltera, ¿no? Con un hijo, en medio de una crisis existencial, ¿no? Que me diera a mí para contar y para criticar aspectos justo eso, ¿no? Como uno es lo común que es permitirle a un padre ausente, ¿no? Socialmente es más fácil, ¿no? Como respaldar a la ausencia de un padre que la ausencia de una madre. Y por otra parte, me dio para explorar en torno a la vocación de maternidad, paternidad, ¿no? De alguna forma, y a cómo en la sociedad terminamos hombre, mujer, ¿no? Siendo padre o siendo madre o no, terminamos explorando este vínculo materno, fraternal, ¿no? Es decir, quería hablar también como de la figura cuidadora, ¿no? Que somos en algún punto de nuestras vidas hacia alguien más, ¿no? Es decir, tenía como muy concretamente el núcleo familiar de una madre soltera y un hijo, pero también me interesaba hablar de los cuidados que de pronto existen en la sociedad, ¿no? Los hijos al cuidado de las abuelas, al cuidado de los tíos, ¿no? Los niños al cuidado no sé, de las unidades habitacionales, ¿no? Donde los niños arman la pandilla y terminan siendo quien les echa el ojo, ¿no? Y el taco es la vecina, ¿no? La tendera, de estos vínculos de cuidado, ¿no? Hacia el otro, hacia la otra edad. Y de ahí nació como el interés de poder empezar a explorar esta película, ¿no? Que en el transcurso de que la fui escribiendo, la fui realizando, la fui editando, ¿no? Pues me sigue generando reflexiones nuevas, ¿no? Cada vez que la veo, cada vez que interactúa con el público, pero creo que en esencia eso fue lo que motivó, querer hablar de familias no tradicionales, ¿no? Y de lo que significan esos deseos eh, de, de, de sentirse empático con una maternidad, ¿no? Una paternidad o no, ¿no? Y qué implica. ¿No? Y es que la película al final suelta un gran caso, no lo vamos a decir evidentemente, que, que propicia no solamente reflexiones, sino también un ejercicio de confrontación interna a partir ya sea de nuestras propias vidas o de lo que hemos vivido, o con relación a cómo nos comportamos o actuamos con otras vidas como las que se nos presentan en esta película, ¿no? Cómo tratamos a las madres solteras, cómo las vemos. Mencionabas esta parte de que validamos demasiado la ausencia paterna y sí, ¿no? O sea, está como muy normalizado el que no pasa nada, el que padre se vaya no pasa nada y depositamos todo este estigma de responsabilidad, una carga emocional intensa hacia la figura de la madre soltera. Por otra parte, hablas también de estas ayudas, estas labores de cuidadores que luego tenemos como sociedad, algunos, ¿no? Porque desafortunadamente pues vivimos en una sociedad donde hay de todo y cada vez es más alarmante la manera en que estamos convirtiendo en violentitos, salvajes y cavernícolas, o están aflorando muchos más.
en una ciudad que de por sí ya es densa, ¿no, Ulises? O sea, ya la Ciudad de México por sí es densa, y ahora con el tema pandémico, post-pandémico, hemos aflorado toda una agresividad mayor, pero al mismo tiempo como un temor mayor a que le vaya a pasar algo a alguien de nuestros seres queridos. En este caso, hay una figura ahí masculina que tú pones en la película que, pues al vivir precisamente en esta ciudad que yo menciono, y con las antenitas que que traemos puestas para detectar alguna especie de peligro, ver que algo no está bien, llega un momento en la película en que yo decía, en qué instante este señor le va a pedir el favor a la madre soltera, ¿no? Y sabemos que siempre una madre soltera o una mujer en circunstancias adversas que puede no estar pasando un buen momento anímicamente, es aprovechado por algunos hombres, ¿no? Por algunos varones para traer agua a su molino. Y esta latencia que uno tiene como espectador está precisamente en nosotros como público. No es, a ver, o sea, tú empiezas a reparar por qué estás pensando que tarde o temprano esta figura masculina le va a cobrar el favor y por qué no puedes pensar en que sí tiene por naturaleza la intención de ayudar, de apoyar y que además trae en sí mismo un instinto paternal o un instinto, sí, un instinto paternal de querer colaborar, no tanto por la mamá, sino por el niño, ¿no? Que esa es otra idea, también es fijarnos en la criatura, en el niño. Y esta idea de que nos la lances a nosotros como espectadores del público, me gusta, porque es el ejercicio que tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que reflexionar. ¿Cómo salirte precisamente de este esquema o de esta narrativa ya muy tocada, ya muy habituada de que hay que estar alerta y a las vivas de un hombre que en cualquier momento va a querer abusar de una mujer, nada más por el hecho de que a lo mejor es madre sola o porque no está atravesando un buen momento en su vida? ¿Cómo marcaste ese margen con este perfil o sí, este perfil o este estereotipo de hombre que sí existe? Eh, sí, pues para mí fue como integrar varios elementos, ¿no? Creativos. En principio, lo que yo quería era contar esta historia a través del melodrama. Entonces, uno de mis primeras, sí, de mis primeros, eh, referencias, ¿no? Es, es una película de Rogelio A. González que se llama La vida no vale nada, protagonizada por Pedro Infante, en el que Pedro Infante tiene una fuerte crisis existencial, ¿no? Es alcohólico, siempre, siempre se va de los lugares, ¿no? Se está yendo constantemente, ¿no? Llega a un lugar, la pasa bien, parece que todo va a ir increíble y de pronto se mete el pie y renuncia y se va. Y se va y va a otro lugar y empieza y se está yendo constantemente porque trae una crisis que él no resuelve, ¿no? Y en esa película, a los lugares a los que llega, siempre hay personajes femeninos, mujeres dispuestas a darle todo, ¿no? A acogerlo, a cuidarlo, a entregarle cariño, amor, dinero, comida, ¿no? Así funciona, así funcionaba el melodrama en aquellas épocas, ¿no? Y es a mí me parece que es una película extraordinaria. Entonces, cuando yo decidí hacer Los Días Francos y ubicarme, ¿no? Que mi punto de partida fuera el melodrama, lo que quería hacer también era hacer un melodrama típico, ¿no? Es decir, ceñirme a las reglas clásicas del melodrama, pero también entregar un aspecto innovador, que en este caso para mí era un intercambio de roles, ¿no? Es decir, que si bien nos habían presentado estos personajes, ¿no? Que son la madre ideal, sumisa, abnegada, que entrega todo por la familia y por los hijos, yo dije, bueno, ya, ¿qué pasaría si en realidad es la mujer quien tiene esta crisis existencial que le hace no querer quedarse en ningún lado, ¿no? O de estar permanentemente buscando nuevas alegrías, ¿no? En su vida. Y por otro lado, ¿qué pasaría si en estos tiempos trazo a un hombre con este perfil que le entregaban, ¿no? Únicamente a las mujeres, ¿no? Que era
En el caso de mi película, pues es al revés, ¿no? Es el personaje varonil quien le ofrece a la protagonista un espacio, ¿no? Seguro, le tiene la mano, ¿no? Le fía, le cuida al niño. Entonces, bueno, en respuesta hago como todo eh, eh, contexto, ¿no? Como para responder tu pregunta, y era eso, que quería abordar el melodrama, ¿no? Desde nuestra desde nuestra nueva forma de ver la vida, ¿no? Siento que a raíz de 5 años a la fecha, ¿no? Como un poco como prepandemia, pandemia y pospandemia, la vida ha cambiado radicalmente, ¿no? Gracias a muchísimos movimientos, ¿no? Entre ellos, no sé, citar el Me Too, ¿no? Muchísimas corrientes femeninas también, ¿no? Que han simbrado, ¿no? Socialmente y que han venido a poner palabras nuevas, ¿no? Que antes, conflictos de los cuales no nos cuestionábamos y a delinear nuevos perfiles, ¿no? De eso, tanto femeninos como masculinos, ¿no? No binarias, ¿no? Transexuales, es decir, estamos eso, como viviendo una época de muchos cambios constantes. Entonces yo lo que quería era justo eso, entregar un personaje femenino y masculino en este caso, que rompieran esos paradigmas, ¿no? Con los que crecimos, ¿no? Y que la verdad es que siguen muy vigentes en mucha de nuestra cultura, ¿no? Y en el caso del cine, pues de nuestra filmografía. Entonces, pues lo que quería era eso, construir un personaje masculino sensible, ¿no? Empático, que rompiera con esos viejos esquemas, ¿no? Yo, siguiendo en cosa de desmenuzar la película, a mí algo que me tocó mucho la fibra sensible, me sentí plenamente identificado con el personaje principal que representa a Stephanie Salas, es con esta cuestión también de la necesidad, de verte la necesidad de pedir prestado, que no es fácil, ¿no? No es sencillo, o sea, realmente genera vergüenza, da pena, o por el contrario, hay gente que tiene este cinismo y esta capacidad absoluta de ir por la vida pidiendo prestado sin ningún pudor. Yo veo la película en un momento en el cual pues, atravieso una situación adversa, no tengo empleo desde hace 7 meses, el capital no me alcanza, o sea, de hecho ya tuve que cancelar plataformas de streaming y demás. Y si bien yo no tengo un hijo, tengo una madre que depende económicamente de mí, ¿no? Entonces también sientes esa presión, que es un mundo encima, es totalmente un mundo encima. Y llega un momento en que ya la soga está tan al cuello y tienes que recurrir a esta medida desesperada de pedir prestado, que a mí en lo particular no me gusta, ¿no? Es algo que no me gusta. Pero si es la opción, lo haces, ¿no? En este caso vemos a una Stephanie Salas, a una mujer que lo hace, pero no es ni cínica ni tampoco se está lamentando, ¿no? O sea, no va como estas mujeres de antaño en algunas películas de, fíjeme un pan, ¿no? O sea, como que ella sabe cómo hacerlo, ¿no? Sabe y tiene también esta confianza de con quién hacerlo, sabe a quién acercarse. O sea, es una mujer dentro de todo muy astuta, voy a decirlo así, que sabe con quién. Y pues recurre a lo que se tiene que hacer y uno pensaría, ¿no? Cualquier espectador diría, pues, ¿por qué no se mete a trabajar de lo que sea? ¿No? O sea, ¿por qué no se mete a trabajar de lo que sea y deja de pedir prestado? Ese sería como un pensamiento que muchas personas pueden tener y es válido. Y yo me pongo sus zapatos y es, porque a mí luego me dicen, es que agarra cualquier trabajo ahí, aunque estés 8 horas sentado redactando notas copy-paste, miéntele a la gente o vuélvete influencer. Y le digo, pues no, es que yo no voy a hacer eso, ni le voy a mentir a la gente, ni soy influencer, ni tengo esa capacidad para hacerlo. Tengo un oficio, tengo una profesión que me apasiona, que me gusta, y ahí, en ella me quiero seguir enfocando y dirigiendo. Y el personaje de Stephanie Salas, pues quiere reencontrarse, conectarse de nuevo precisamente con esa profesión, con ese oficio que dejó atrás y que dejó atrás, entre otras cosas, bueno, porque la maternidad llegó a su vida. Pero ella no quiere renunciar, ¿no? No renuncia a esa faceta, y tan no lo renuncia que hay una escena muy bonita, muy dura a la vez, donde la vemos cómo va a solicitar trabajo y no encaja precisamente porque, pues, es atípica.
Y así me puede pasar a mí, ¿no? Yo puedo ir a pedir trabajo de otra cosa, me van a decir, oye, tu solicitud no contrasta o el CV no contrasta, entonces no sirves, ¿no? Y te hacen ver así como que no sirves, como que no encajas cuando a lo mejor tus capacidades y tus cualidades están en otro lado. ¿Cómo dotar precisamente también a tu personaje femenino? ¿Cuánto tiempo lo pensaste o cómo fue que lo pensaste? De esta idea también de que vea por sí mismo y de que piense por sí misma, ¿no? De que diga, a ver, o sea, tengo derecho a eso, ¿no? Más bien es cómo lo percibiste de que tiene derecho a, porque todas las responsabilidades y todas las obligaciones ya las tiene encima, ¿no? Tanto por ella como por una sociedad que la rodea. Pero ¿por qué no decir que tiene derecho a? ¿Cómo trazaste precisamente este perfil del personaje que interpreta Stephanie Salas? Fue, fue. Curiosamente, conforme fui desarrollando el proyecto, ¿no? Me fui dando cuenta de que estaba dotado de otros tantos temas de los cuales yo quería hablar, ¿no? Y dejar registro. A mí me gusta muchísimo poder contextualizar las historias, ¿no? Es decir, dónde suceden, ¿no? ¿Por qué suceden así? Y, pero sobre todo, hacerlo desde un lugar que yo he habitado, ¿no? De alguna manera. Es decir, si bien yo no, es decir, sí, tal cual, no soy madre, no soy mujer, no es un conflicto que me sea cercano en ese sentido, pero busqué alimentar la película a través de recuerdos, ¿no? Recuerdos, ¿no? Que yo tenía con mi madre, ¿no? Que al final son recuerdos que yo traje a colación desde ahora en mi vida adulta, ¿no? Es decir, me pareció como muy enriquecedor yo poder imaginar, ¿no? A través del proceso creativo, cuando yo veía a mi madre como una heroína, ¿no? Que me daba de comer, ¿no? Que me regalaba el juguete, que me llevaba a la plaza, tal, etcétera. ¿Qué conflictos podría estar viviendo ella, ¿no? Existenciales, ¿no? Que para mí eran indiferentes, ¿no? No tenía ni idea, pero ahora yo desde la vida adulta, en el que yo concebía a mi madre como una heroína, ¿qué pasaba ¿no? Por su mente? Entonces empecé a trazarlo desde ahí, empecé a trazarlo desde luego con la ayuda de Stephanie, por ejemplo, ¿no? Que, por ejemplo ella es madre, ¿no? Empecé a trazarlo con apoyo de mis colaboradoras, ¿no? En la película, que además en su mayoría es un crew femenino, ¿no? Pero eso, te puedo decir que lo que me gusta mucho es ir a los lugares que yo ya habité, ¿no? Anécdotas que yo ya habité, a espacios que yo ya habité, locaciones que conozco, ¿no? Que sé cómo funcionan. Y de alguna manera, pues sí, siempre me lo preguntan en los Q&A, ¿no? Como qué tanto me identifico yo con Amanda. Y sin duda algo de mí debe haber en ella, ¿no? Como mi alter ego, ¿no? Al protagonizar la película. Y lo que te puedo decir es eso, que al final, ya después de haber atravesado el proceso de escritura, de rodaje, de edición, me gusta mucho descubrir que ahí que en mi historia hay una reivindicación del fracaso y del éxito, ¿no? También siento que pertenezco a una generación donde nos hablaron demasiado del éxito sin entender a bien qué significa esa palabra, ¿no? Y por supuesto, de que vivimos bajo una presión capitalista, ¿no? Donde siempre hay un inicio y un fin, ¿no? Donde uno empieza aquí, pero porque tiene que acabar acá, ¿no? Y todo es muy lineal, ¿no? Entonces yo lo que quería era eso, tener un personaje eh, que tuviera un buen recuerdo de alguna época, pero que en el momento en el que yo decido contarla, no la estuviera pasando tan bien, ¿no? Pero que tampoco su mundo estuviera terminado, ¿no? Que siguiera habiendo oportunidades, y sobre todo que pudiera
plantearse algo más importante, ¿no? Que es, ¿por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Y que al final hay un gusto personal, ¿no? Y una necedad y un sueño y una, en lo que queremos hacer, ¿no? Es decir, me platicabas, ¿no? ¿Por qué no me dedico a otra cosa? ¿O por qué no hago lo que hago? Y pues nada, en ese sentido, pues mi personaje, que es Amanda, pues es un personaje rebelde, ¿no? A contracorriente, con lo que nos pide la sociedad, ¿no? Y en ese sentido, pues tiene decisiones difíciles y toma sus elecciones. Una de las escenas que a mí más me encantan de la película es justo el momento en el que ella descubre que ella actúa porque le gusta actuar, ¿no? Más allá de si le dan un premio, más allá de si le ofrecen un protagónico, más allá de si actúa en el teatro, ¿no? De la Casa de Cultura, ¿no? De la delegación o en Bellas Artes, ¿no? Creo que es lo más rico que descubre este personaje, es eso, que la verdadera, o sea, que nuestras pasiones no se ven involucradas por esa idea de un éxito. Entonces, pues está trabajada desde ahí, está trabajada desde, y desde una familiaridad de la situación a la que yo o sea, experiencias que yo mismo he vivido, ¿no? Me acuerdo muchísimo mientras estaba tomando una asesoría al escribir el guión, donde alguien me decía, es que no te lo creo, ¿no? ¿Cómo no puede tener 10 pesos en la bolsa? Y, y yo decía, yo no he tenido 10 pesos en la bolsa. Hay días en los que no he tenido 10 pesos en la bolsa y de verdad, o sea, he tenido que pedir 5 pesos afuera del metro para trasladarme. Es decir, desde ahí empiezo a construirla, ¿no? Eso, recordé a mi mamá, ¿no? Vendiendo productos de catálogo cuando yo era niño, ¿no? Y de pronto eso, pues que no podía cobrar, o ella misma pidiendo préstamos, en fin, todo el personaje está construido, o sea, si bien es ficción, todo está construido a través de anécdotas que he vivido, ¿no? Y que sé que suceden y que es lo que yo espero que el público pueda, con las cuales el público pueda conectar. No, y te digo, o sea, yo prácticamente me sentí identificado con Amanda en esa parte, en ese proceso de sí saber lo que es no tener 10 pesos en la bolsa, y no un día, sino varios días, y es un sentimiento horrible, terrible, como horrible y terrible, te digo, es recurrir a pedir prestado, porque te vas a enfrentar también a groserías, a que va a haber amigos que te termina la amistad porque te dicen una cantidad de tonterías solamente para decirte no tengo dinero. A mí me ha pasado, se terminaron amistades tan sencillo que es decir, no tengo, ¿no? Y no me tienes por qué venir a cantar un montón de cosas que ni al caso, en fin. Pero antes de ir a una pausa, voy a dejar la pregunta para que regresando de pausa la respondas. Hablabas del alter ego de Amanda, pero no tu alter ego puede ser el personaje masculino, el tendero. ¿Por qué? Porque luego yo te leo en Twitter cómo comentas acerca de la relación y la experiencia que tienes con tus sobrinos, de cómo también sabes lo que significa ser un cuidador, de cómo estás procurando este oficio de continuista para que otras directoras y otros directores hagan sus películas. Pues hay mucho de ti en este personaje, pero ya me dirás regresando de la pausa. Pues yo honestamente siento que hay un poco de mí en mis tres personajes principales de la película. Eh, Me siento un poco Amanda de pronto, me siento un poco el Bull de pronto y me siento un poco Nicolás de pronto. Y me explico, yo creo que esto tiene que ver con algo que yo quería lograr y que espero que en su mayoría sí suceda, pero por lo menos cada que platico con el público compruebo que se logró y me encanta. Y es que Los 10 Francos no es una película determinante en el sentido de que te diga de qué fue la película o en qué terminó o cuál fue la lección, ¿no? O qué aprendimos, en fin. De entrada, termino con un final abierto, ¿no? Es un final abierto, polémico, sí, sí, ¿no? Desde un punto de vista polémico,
Pero por otro lado, lo que me ha pasado cuando dialogo con el público y que me han comentado muchísimo es que siempre, o sea, como que a pesar de que Amanda es la protagonista, que hay quien me dice, no, es que yo no me identifico con ella. Yo con el que me identifico es con el Bull, ¿no? Que es mi protagonista masculino. Y hay quien me dice, no, yo me identifico con el niño. O sea, a mí esta película me llegó por eso, ¿no? Al, en una de las últimas, eh, años, ¿no? Abrieron, me encanta como haber creado este puente para que el público se sienta cercano. Y lo que te puedo decir es eso, que doté a los tres personajes un poco otra vez como de esto que hemos venido platicando, ¿no? Como de anécdotas personales, como de inquietudes personales en las que he estado en distintos momentos de la vida, ¿no? De las situaciones. Entonces, pues yo creo que sí hay ahí un poco, o sea, como un poco los tres personajes son mi alter ego, ¿no? Yo de pronto hay diálogos, ¿no? En la película en específico, al quehacer cinematográfico, que ahora que he revisitado la película digo, caray, me los estaba escribiendo, ¿no? Desde mi yo del pasado, me los estaba escribiendo mi yo del futuro, ¿no? Cuando Marta Aura dice, es que esto es una carrera de perseverancia, a veces de suerte, a veces de talento, ¿no? O cuando Amanda le dice al Bull, es que los cortos se estrenan en los festivales, pero siempre y cuando te elijan, ¿no? Entonces, la verdad es que cada vez que alguien me cierra la puerta en un festival, ¿no? En algún proyecto, pues digo, pues ahí está, ¿no? Son diálogos que al final son para mí, eh, al estar en esta carrera, o ¿no? En esta industria que honestamente es difícil y es cruel, ¿no? Es cruel en muchos sentidos. Y luego, y sí, sin duda como tú lo dices, ¿eh? También tengo mucho del bull ahora. La verdad es que no me había percatado tan claramente, pero sí, también hay mucho de mí, ¿no? En esa parte, ¿no? Como eh, cuidadora, ¿no? Este, de querer tender la mano hacia alguien más, ¿no? Eh, y en el niño también, yo creo, el niño es como, aparentemente es el personaje menos complejo, pero para mí fue a propósito, ¿no? No quería, siento que normalmente cuando nos presentan estos melodramas de una madre eh, que está cansada, ¿no? De su maternidad, nos presentan niños que son unos diablillos, ¿no? Que gritan, que lloran, que son traviesos, que no son insoportables y que la madre está al borde de decir, ya no puedo más con esto. Entonces, pues yo quería un contraste distinto, ¿no? Y que por el contrario, fuera un niño tranquilo, callado, de pocas palabras, ¿no? Obediente en ese sentido. Entonces, pues bueno, a respuesta, creo que hay un poquito de mí en esa triada. Y en este contraste del niño y de la relación con su madre, hay una escena también muy simbólica. Es cuando vemos a Amanda, Stephanie Salas, viendo en la televisión Víctimas del Pecado, si mal no estoy, ¿no? O sea, es Víctimas del Pecado, es esa película. Es un melodramón, o sea, es un melodramón y precisamente vemos la escena en que su hijo va y la visita en la cárcel y le pregunta sobre los zapatos. Mamacita, ¿por qué no trae zapatos? Y queda de lacrimógena a más no poder. Y ella la está viendo desde otro ángulo, ¿no? Y nosotros también la estamos viendo desde otro ángulo. Y además de que eso habla de tu gusto por el melodrama y por el melodrama nacional, y qué bueno que tengas ese bagaje de cinéfilo, ya lo decía al principio, si algo también te caracteriza es que es un gran cinéfilo, es que te sirva no para
copiar ni repetir, sino incluso para confrontar, ¿no? Es como para decirles, gracias pasado por haberme dado estas películas, pero también hay que darle este giro, ¿no? Un giro que estamos viviendo en la actualidad. ¿Por qué precisamente elegir Víctimas del Pecado? Me encanta porque eh, si te das cuenta, el personaje de Ninón Sevilla es un poco el bull, porque si bien es una mujer, ella no es la madre no es la madre biológica del niño, ¿no? Por el cual sufre en toda la película. Entonces siento que eso, que al final, si uno revisita la filmografía del pasado, hay situaciones que han estado de por vida, ¿no? O sea, es como que lo decía yo en mi función del jueves, no es nada novedoso, la verdad, ¿no? Quizá tenemos nuevas palabras o tenemos palabras para nombrarlo o las situaciones se vuelven más visibles, pero ahí ha estado, ¿no? Entonces a mí me encanta porque siento que Víctimas del Pecado, perdón, resume un poco como la intención que yo quería con esta película, ¿no? Que es una madre que no se siente a gusto con su maternidad y que de pronto, por circunstancias de la vida, decide un poco como explorar otras vidas y abrir paso para que alguien más se haga cargo de esa maternidad, ¿no? En el caso de Víctimas del Pecado, pues es una mujer, y en el caso de mi película, pues es un hombre, ¿no? Pero siento que un poco por ahí viene y bueno, la admiración por la película en sí misma, ¿no? Que es fascinante, eh, yo, eh, no sé, cuando veo la escena en la que tiran al niño al bote de la basura, o sea, me parece tan transgresora, ¿no? Sí, sí, muy dolorosa. Muy dolorosa y muy clara, ¿no? Muy directa. Así, me pregunto qué pasaría si hoy viéramos en una película un hecho así, ¿no? Y entonces un poquito para mí era abrir el camino al homenaje. De hecho, muy a propósito, el título de mi película entra después de Víctima, ¿no? Es como, para mí era como de entregar una intro, ¿no? Sí, una introducción, ¿no? Una obertura, ¿no? De decir, a ver, va de esto, pero la vida ya no es así, ¿no? Les presento como un poco cómo sería actualizada. Entonces, pues nada, yo la elijo un poco por estas referencias que me daba a mi propia historia y otro tanto pues por homenaje, ¿no? Qué mejor que esta película. Por ahí también platicaba en días pasados y de otras referencias que tengo, ¿no? Por ejemplo, de realizadores más hacia los 70, ¿no? Como Alberto Bojorquez, ¿no? Que ya había ahí explorado, ¿no? Con personajes femeninos disidentes, ¿no? Desde mi punto de vista, como es Alma Muriel en Retrato de una Mujer Casada, ¿no? O la propia Adriana del Río, actriz, ¿no? También película de Bojorquez. Yo siento eso. Me había caído en cuenta también que estaba olvidando otra referencia que para mí es muy importante y es Lola de Mariano Varo Ujú. con Leticia Huijara, ¿no? También, entonces, pues nada, para mí nada más es como regresar a los clásicos, ¿no? O sea, como que siempre encuentras, las perlas ahí, ¿no? ¿No? Como que no hay nada nuevo bajo el sol en el sentido de las historias que queremos contar, sino en la forma en que queremos contarlas, ¿no? Entonces, para mí, esta puesta al día de inquietudes que había visto a través del cine mexicano, ¿no? Que me formó, pues era eso, como que mi aportación era la forma en que estaba contando este nuevo cuento, ¿no? Ahora tenemos que hablar, que pudo haber sido una de las preguntas iniciales, pero bueno, no pasa nada, encaja acá, sobre Stephanie Salas, la elección de Stephanie Salas, que también me llama la atención porque hay como una nueva revalorización o una visibilización de esta dinastía Pinal que no es Doña Silvia, ¿no? O sea, lo vemos con Silvia Pasquel, que ha sido
ha sido parte de los repartos de Arturo Ripstein en años recientes, ya una Silvia Pasquel en una tercera edad dando grandes papeles, ¿no? Como El diablo entre las piernas, pero que durante muchos años no la vimos precisamente haciendo películas. Y algo similar pasa con Stephanie Salas. Yo recuerdo haberla visto en Jóvenes Delincuentes en 1990, incluso en aquella de Mi querido viejo, con Vicente Fernández, sale, si mal no recuerdo, de novia de Alejandro Fernández, y de como que se perfilaba para ser la actriz de esa década. Sin embargo, pues no fue posible, como que desapareció de cuadro, aun cuando tuvo este punto álgido de éxito cuando cantó Ave María, ¿no? Esta canción de Ave María, era el boom, ¿no? Corte A, pasan los años, pasan 2 décadas, incluso un poco más, y vemos de nueva cuenta a Stephanie Salas. Sí, para mucha gente, pues a través de las notas de espectáculo, que si su hija, que si su noviazgo, que si no sé qué, pero tú la rescatas precisamente para que haga cine y con un papel como el de Amanda. ¿Cómo fue el acercamiento con Stephanie Salas? ¿Cómo fue que te dijo que sí? ¿Y cómo fue el trabajar con ella, con este guión, con un personaje que es complejo? Sí, pues mi primer acercamiento fue justo, yo trabajé con Silvia Pasquel en La calle de la amargura, ¿Mm? que es estas películas de Ripstein, de las cuales me comentas. Me voy a acercar a que me quedo sin batería. Dale, dale. Ahí está, ya. Eh, sí, yo trabajé con Silvia Pasquel, ¿no? Con su mamá La calle de la amargura, y coincidió que en la premier en Cineteca de esta película asistió Stephanie. Entonces, de pronto, yo ya había empezado a escribir el guión de Los Días Francos, que lo arranqué a escribir con una beca del FONCA, de jóvenes creadores, de la cual, por cierto, también mi tutora, ¿no? Mi asesora fue Pasalicia García Diego. Ujú. Y entonces, de pronto, un amigo, cineasta también, realizador, Jesús Torres Torres, me dice, oye, mira, ahí está Stephanie. Eh, y me dice, oye, ¿no te gustaría para protagonista de esta historia que estás escribiendo? Y yo dije, ay, a ver, ¿no? ¿No? Y la verdad es que mi primera impresión o el primer motivo por el cual pensé en ella es que inmediatamente me recordó a su abuela, ¿no? Y queriendo trabajar con el melodrama, pues yo dije, ay, pues qué mejor, ¿no? Tener este aspecto físico eh, elegante, ¿sabes? El porte, el cuello alto, el parecido con doña Silvia, ¿no? Que fue lo primero que me llamó la atención, y pues la contacté, ¿no? La contacté como parte de la escritura del guión del Fonca. Nos pedían al final explorar un poco cómo iba a ser, ¿no? Este guión que habíamos escrito, y nos pedían llevar un par de escenas grabadas, ¿no? Del guión, y pues contacté a Stephanie y aceptó hacerlas. Grabamos un par de escenas de esa vieja versión del guión, por ahí del 2015, ¿no? Entonces, pues nada, aceptó, ¿no? Tomó ese riesgo también, ¿no? De decir, a ver, caray, ¿no? ¿Quién me llama? ¿Quién es trabajamos un solo día en la filmación. A mí me pareció que había pues eso, una actriz con disciplina, ¿no? Que atendía las indicaciones del director, que se aprendía los diálogos, que proponía, en lo cual no me pareció, pues no me sorprendió viniendo de donde viene, ¿no? Viniendo de la dinastía de la señora Silvia Pinal. Es decir, ella creció en escenarios, ¿no? Su madre, igual otra vez, ¿no? Ha trazado la historia del cine, ¿no? Internacional. Su madre es una actriz extraordinaria, su tía es una cantante extraordinaria. Entonces, tenía las tablas suficientes, ¿no? Para poder entregarle un guión y poderlo trabajar. Y nada, pues hicimos ese teaser, esa especie de teaser aquella vez.
y pues nada, me recuerdo muy bien, ¿no? Que me dijo muy en ella, muy en su tono de voz, chin chin, si no me llamas para la película. Y pasaron 4 años para que le llamara, ¿no? Para que yo pudiera terminar el guión, ¿no? Hasta el momento en el que yo dijera, ya tengo una versión que me gusta, sólida, para llevar a cabo, reunir los fondos, ¿no? Mi película fue una de las últimas películas que obtuvieron el Foprocine, ¿no? Conseguir una casa productora, en este caso Varios Lobos, ¿no? A Víctor Leisegui, ¿no? Un productor que apuesta demasiado por las óperas primas, ¿no? Y los debuts de directores, lo cual se agradece enormemente. Y nada, o sea, ya digamos como que yo, fue una apuesta arriesgada, ¿no? En el sentido de que no hice casting para el personaje de Amanda, sino que me quedé fijo en que quería que fuera ella. eh, un poco también como parte de mi riesgo creativo, ¿no? Y de mi propuesta creativa era contar con alguien que no fuera un rostro recurrente del cine nacional, ¿no? Poder ampliar ¿no? Catálogo de rostros, ¿no? Y como bien dices, a la vez no era una actriz debutante, ¿no? Sino que una actriz que a pesar de que trabajó en otras décadas, pues tuviera una historia ya en el cine nacional que la respaldara, ¿no? Y entonces, pues ya, lo último, después de todo esto que te he contado, pues ya nada, fue prácticamente decirle, oye, ¿te acuerdas de aquel chavo que te habló un domingo, ¿no? Para que hicieras estas escenas, pues bueno, ya tenemos un guión, tenemos los fondos y queremos filmar pronto, ¿no? Entonces, pues aceptó y yo estoy muy agradecido con ella porque creo que al final fue una apuesta y un riesgo, o sea, fue un riesgo y una apuesta mutua, ¿no? De ella ponerse a mis órdenes, ¿no? Siendo, eh, pues yo un director debutante, ¿no? A pesar de todo el trabajo que pudiera tener previamente, yo sí siento que nada se compara a la experiencia de dirigir por primera vez, ¿no? Y así lo viví. Y por otro lado, pues eso, yo también confiar en ella, ¿no? Justo de decir, a ver, nadie ha llamado, ¿no? Previamente le ha ofrecido un papel como ¿no? Porque además, pues sí, ha seguido haciendo cosas en series, en telenovelas, en teatro musical, pero pues eso, siempre personajes muy enfocados, ¿no? En lo que creen que ella podía aceptar o realizar, ¿no? Y de pronto, pues eso, me toma la palabra y me dice, órale, vamos a hacer esta película, pues yo me quedo agradecido con esa apuesta que ella hizo también en No, mí. pues ha sido una grata sorpresa, la verdad, porque lo hace muy bien y paradójicamente como que su personaje tiene mucha similitud precisamente con ella, con este tiempo distante que estuvo de la pantalla. Para ir cerrando, Ulises, con dos cosas, y una es este gusto que tienes precisamente por grabar o tirar en lugares que conoces, lugares donde creciste, lugares que te gustan, y pues la Ciudad de México está latente en la película en todo momento. En los exteriores vemos la Alameda, vemos las famosas tienditas de la esquina, no vemos Oxxo, sino que hay ahí, observamos la tiendita de la esquina, vemos el metro, y también vemos a esta Ciudad de México que hoy día es víctima de la gentrificación y de esta voracidad rampante de destruir edificios para construir nuevos edificios. Esta Ciudad de México que retratas, pues te digo que va con una cámara en exteriores que es entrañable para muchos de nosotros decir, ah, claro, es el centro, ¿no? Y cuando también en interiores vemos, es que estos edificios también de alguna u otra manera yo los conocí o habité en alguno de ellos, etcétera. Y es esta Ciudad de México que sobrevive y se sostiene a pesar de la voracidad, repito, de algunos eh, capitalistas o carteles inmobiliarios, vamos a llamarle. Ahí también está esta Ciudad de México. ¿Cuánto quieres, cuánto abrazas precisamente esta ciudad que pone sobre la mesa un tema que se debate y se discute todos los días? Muchísimo. Yo sí adoro esta ciudad, la verdad, y eso para mí es como muy importante. Los lugares donde filmo
insisto, son lugares que habito, ¿no? Entonces, yo conozco a fondo la Alameda, ¿no? He estado en José Martí. La película en su totalidad se grabó en la Cuauhtémoc, ¿no? El edificio de Amanda está en Puente de Alvarado. Entonces, un poquito como empezar el proceso de hacer la película, fui abriendo los ojos y ver qué estaba pasando en los lugares alrededor, ¿no? Y justo por ahí, pues bueno, sí, cuando la filmamos, era que el edificio Trevi, el que está en la Alameda, donde estaba la cafetería Trevi, estaba en litigio. Entonces fue un poco eso, como empezar a ver, estoy rodando, qué se está viviendo ¿no? En la colonia, en la alcaldía donde estoy grabando, qué está pasando, ¿no? Más allá de ir y poner la cámara y robar y llevarme un paisaje que está bello, ¿no? Siento eso, que también las imágenes que nos llevamos dejan un registro histórico al final, ¿no? Yo también hablaba un poco como de que mi película, a pesar de que apenas hace 4 años que la filmamos, pues es una película que se siente de otra época, ¿no? A raíz de la pandemia. Entonces, pues eso, adoro la Ciudad de México, me encanta, es un lugar que me encanta, ¿no? Eh, que me gusta estar explorando, viviendo y conociendo permanentemente. Entonces, pues busco que eso también se vea reflejado en el cine, ¿no? Que hago, en las historias que me llevo, ¿no? Y nada, bueno, el tema de la gentrificación tal cual, o sea, lo viví mientras hacíamos nuestra película, ¿no? Que terminaron siendo despojados, ¿no? La gente del Café Trevi y el edificio en sí mismo terminó por ser despojado. Y el edificio de Amanda, que está muy cerca de ahí, pues bueno, empieza, ¿no? Ahora a tener inquilinos bajo el término de Airbnb, ¿no? A cobrar rentas exuberantes, ¿no? Entonces, pues nada, eh, poder apreciar la ciudad, eh, no sé, desde una visión documentalista, ¿no? Periodística, histórica, a mí me ayuda muchísimo a no bordar mi historia sobre la nada, ¿no? Sino de que haya una razón de peso detrás de lo que le está sucediendo al personaje principal, que en este caso es Amanda, que de pronto se ve inmiscuida en una abrumadora crisis de todo tipo, ¿no? Eh, y que la lleva, pues eso, a tomar la decisión que toma. Y Uli, para terminar, algo que mencionaba también al comienzo, pues tu continuista, Michelle Garza Cervera, hablabas de esta solidaridad, de este trabajo en equipo que existe en el cine, pues tú has sido continuista, hoy estás con tu ópera prima, con un script que es Michelle Garza Cervera, que acaba de ganar el Ariel por su ópera prima, que es Huesera. ¿Cómo fue trabajar? ¿Cómo fue esa comunión entre ustedes? ¿Cómo es esta relación entre cineastas? Pues yo la verdad es que me encanta tener eh, siento que es algo que deberíamos estimular más, ¿no? Entonces, a mí lo que me encanta es poder tener estos diálogos, ¿no? Pues sí, estos diálogos creativos, ¿no? Es que, o sea, no solo quisiera decir director, directora, ¿no? O directora, director, sino eso, creativos, pues, para mí, cineasta no es exclusivo de quien realiza la película, ¿no? De quien dirige la película, ¿no? Sino para mí cineasta es el sonidista, cineasta es la vestuarista, cineasta es la maquillista, ¿no? Entonces, tener estos diálogos entre la comunidad me parecen riquísimos, ¿no? Yo a Mitch la conocía de muchísimo antes, ¿no? Hemos coincidido en otros proyectos, ¿no? Entonces, pues nada, me pareció maravilloso poder contar con ella, ¿no? En el rodaje. Eh, yo mismo, después de haber hecho los días francos, he decidido que voy a seguir haciendo continuidad cuando me tope proyectos que me enamoran, ¿no?
o directoras, directores que ahora son mis amigos y que yo digo, es que yo quiero acompañarlos en sus procesos creativos, ¿no? Yo sé que puedo colaborar y entonces, pues ahora lo que yo siento que, o sea, yo posterior a los días francos, pues bueno, llevo 10 rodajes, ¿no? Donde he tenido pues, la oportunidad de trabajar con Elisa Miller, con Ángeles Cruz, con Lucía Carreras, ¿no? Y ahora en el debut de Rodrigo Prieto también estuve con él, ¿no? En Pedro Páramo. Entonces, pues siento que nunca me haría, ¿no? De seguir haciendo esto por un tema de linealidad, ¿no? En lo que el sistema nos dice, oye, tú ya eres director, tú ya no puedes regresar al set a ser continuista, ¿no? O tú ya dirigiste un largo, tú ya no te puedes regresar a los cortos, ¿no? De largo para arriba, ¿no? Entonces, para mí no existe, yo mismo lo hago, entonces justo ahora que descubro, pues valoro muchísimo el trabajo de Mitch, ¿no? En mi película y valoro muchísimo también que pudimos dialogar. Cuando Mitch estaba en el rodaje de Los Días Francos, ya tenía el proyecto de Huesera en mente, ¿no? Ya estaba escribiendo Huesera, ya estaba buscando recursos para hacer Huesera. Entonces, siento que de alguna manera ahí hay un diálogo, ¿sabes? Estos diálogos en los que simplemente empatar nuestros tiempos de trabajo, ¿no? Y en el caso de Mitch, ¿no? Pues al final me encanta que son películas que dialogan, ¿no? Películas que dialogan temáticamente, ¿no? A lo mejor son opuestas en género, ¿no? Son opuestas en propuesta, en estilos narrativos, pero finalmente hay coincidencias, ¿no? Entonces, pues nada, para mí tener a Mitch fue un placer, ¿no? Y un regalo, ¿no? Yo diría que son como esos regalos y que siento que deberíamos incentivar más, ¿no? Como darnos este gusto, este placer de poder eh, sumarnos, ¿no? A los trabajos de nuestros colegas. Uli, pues muchísimas gracias por el tiempo, por tomarte pues bastantes minutos para conversar con Cinéfilos en Apuros conmigo. ¿Algo más que tú quieras agregar? Pues nada, de antemano muchísimas gracias por la invitación, ¿no? Me quedo muy agradecido y pues contarles que la película no se ha estrenado. Justo hace 2 años tuvo su estreno internacional en el Festival de Guanajuato, perdón, en el GIF, donde nos dieron el premio de la prensa, eh, pero no ha tenido su estreno en cines, ¿no? Su estreno comercial, que está próximo, estamos ahí todavía en pláticas, ¿no? Que con las distribuidoras, con las exhibidoras, ¿no? Entonces, pues nada, que si escuchan esta entrevista y les inquieta, ¿no? Que saber acerca de los días francos, si no la han visto, pues decirles que está próxima a estrenarse y que la vean, ¿no? Que la vean y que la recomienden. Pues amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, él es Ulises Pérez Mantilla, director de Los Días Franco, y yo les recuerdo que bienvenidos sean con sus comentarios, con sus sugerencias, con sus aportes. Saben que en este espacio hablamos y conversamos con bastante gente de la industria, directores, periodistas, guionistas, para que ustedes también conozcan quiénes están haciendo nuestro cine. Esto es Cinéfilos en Apuros, compartan, den like, ya saben, pasen la voz.